Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Jaime Delgado de Agni Conciencia Evolutiva, un ciclo de charlas evolutivas con personas que están contribuyendo a elevar el nivel vibratorio y por lo mismo el nivel de conciencia planetaria. Estoy en este momento aquí con mi maestro Luis Moreno Alandrán. Sí, Mucho gusto, gracias por aceptar esta entrevista. Bien amigos, tenemos aquí una grata visita en Ecuador, el maestro Luis Moreno Balandrán. Él está en una peregrinación por Latinoamérica, realizando su trabajo de la acción por la unidad del ser humano. También representa la mancomunidad de la América India Solar y la Suprema Orden de Chichen Itza. Soberana Orden de Chichen Itza. Soberana Orden de Chichen Itza. Okay. Así es. Perfectamente. He visto algunos de sus videos y creo que nuestros amigos también los han visto. Si no, motivados por esta entrevista, lo van a mirar aquí en YouTube. Maestro, yo hice unas pequeñas preguntas, aquí formulé algunas preguntas. Tal vez no van a ser muy comunes, por favor siéntase libre de aceptarlas o no, como le había explicado. En algún momento podemos editar este video, de hecho, de acuerdo a que sea a su conveniencia de todas las personas que nos miran especialmente en este canal YouTube, Agni Conciencia Evolutiva, que lo estamos comenzando ahora con muy buenos auspicios. Sí. Antes de comenzar a profundizar, porque sé que con usted podemos ir muy profundamente en el conocimiento universal, ¿cómo fue su infancia? Bueno, nosotros, yo soy de México, de Monterrey, y nací. Mis padres pues también son de México y tuve 9 hermanos. Nosotros vivíamos en una colonia que se llama Colonia del Maestro, por casualidad. Entonces yo siempre tuve muchas inquietudes. A los 12 años ya empecé yo con la búsqueda del yoga, en unos libritos que encontré por ahí, pero a los 15 años, saliendo de mi casa para jugar básquetbol con unos amigos, a los 15 años me cayó un rayo. Entonces eso determinó algo muy grande, porque en ese momento yo no tuve conciencia de eso, no me di cuenta de ello. Pero a partir de eso sí hubo un cambio, porque me dediqué yo mucho a la cuestión del vegetarianismo, adopté esa práctica, sin que nadie me dijera, sin que nadie me orientara, no tenía yo maestro ni guía ni nada. Y también la práctica del Hatha Yoga, la práctica del Yama, del Niyama, de la no violencia, la purificación, no tomar drogas, no alcohol, no cigarro. De ahí, bueno, yo convidé a mis hermanos, a un hermano mayor, Carlos Moreno, después a otros hermanos más pequeños, y así se hizo un grupito de hermanitos, ¿no? Porque mis hermanos pues tenían 11 años, unos tenían 9 años, se hicieron vegetarianos. ¿Usted fue mayor de los hermanos? No, yo soy el cuarto hermano. Cuarto ya. Soy el cuarto. Tanto los mayores como los menores aprendieron de... Uno mayor y 4 menores se hicieron vegetarianos. Excelente. Y entonces, pues así seguí yo. Después conocí ya al movimiento, en aquel tiempo Gran Fraternidad Universal, con el hermano mayor, doctor José Manuel Estrada, que fue mi primer maestro. Claro, yo era muy joven, pero empecé ese camino espiritual. ¿Tenía como los 18 años en ese tiempo? Tenía 16 años. 16 años, después de lo del rayo. Al año más o menos. Y cuéntenos un poco detalles de cómo fue lo del rayo. Bueno, era verano. Ya. El mes de agosto, el mes más caluroso, iba yo saliendo con una pelota de básquetbol, botándola en la calle. La calle de mi casa era la última y seguía el monte, digamos. Había ahí el Cerro de la Silla y un río, el río La Silla. Y había unas canchas de básquetbol. Entonces yo al salir con la pelota, de repente sentí yo ese rayo, esa fuerza, esa corriente, ¿no? Fue un rayo físico. Fue un rayo físico. Y le botó al suelo. Y entonces me botó al suelo. Ya. Y yo ahí en esos momentos pues no tenía conciencia, todo se me hizo luminoso, blanco, digamos. No veía y no oía, un ratito nada más. Cuando recobré pues no entendía qué había pasado realmente. ¿Estuvo algún tiempo inconsciente, unos minutos, horas? No, solo unos minutos. Minutos, ya. Unos minutos nada más. ¿Cómo interpreta usted Cuando esto? me levanté pues veía yo una cosa maravillosa Ya. en la naturaleza, ¿no? Veía cómo brotaba luz
de Ya. los árboles, de De la las tierra, cosas. de todas partes. Pero yo no entendía qué estaba pasando, yo Ya. tenía 15 años. Nadie me explicó eso, hasta después yo entendí Ujú, ujú. de qué fenómeno se trataba. Estaba viendo la naturaleza profunda, energética. Exactamente, como que se abre un velo, ¿no? Y entonces Ujú. empiezo a ver Ujú. la energía, cómo sale de Maestro, los materiales. y este tipo de visión que tuvo a partir del rayo, ¿se ha ido, continuó después durante su vida o suspendió y luego volvió? ¿O cómo estuvo ese tipo de experiencias y de visión del mundo? Bueno, como yo era muy joven, entonces empecé yo a estudiar ahí en la universidad, Ya. conocí el movimiento espiritual, que es la práctica ya formal del yoga. Ujú. La alimentación vegetariana, inmediatamente me hice yo vegetariano a los 15 años, pero fue como una toma de conciencia, ¿verdad? Donde yo me di cuenta que el comer carne era producto de un crimen, Ujú. que para comer ese pedacito de carne habían matado a un animal, una res, una vaquita, pero yo nunca comí mucha carne realmente. Ujú. Y entonces me di cuenta que había un sufrimiento detrás de eso, ¿no? Sí. Que el animal también sufre, duele, llora, se queja, grita. Ujú. Entonces esa fue la razón por qué me hice vegetariano al principio. Después ya conocía la parte científica. Y así seguí el camino, estudiando lo que fue la nutrición, la medicina natural, Ujú. la ideología, el herbolario, etc. En el campo de la salud me desenvolví y también en el campo de la astrología, Ujú. en el campo del yoga, de la meditación, Ujú. siguiendo las enseñanzas del venerable hermano mayor Dr. José Manuel Estrada y después del venerable maestro Domingo Díaz Porta, que es actualmente mi maestro, Ujú. es mi guía, el guía del movimiento. Ujú. Y pues así seguí yo avanzando en este sendero, dándome cuenta de muchas cosas. La mente se va expandiendo poco a poco, va uno comprendiendo más cosas. Aquí hay una tradición o unas historias, digamos, que la gente del campo muchas veces ha sido tocada por un rayo. Y quiero volver un poquito al tema este para conversar con usted. ¿Cree que ese fue el punto de inflexión, donde usted era un niño común y corriente, digamos, hasta cierto punto, y después del rayo cambió completamente la situación? Creo que sí fue determinante esa época, Donde termina una época, comienza otra. exactamente. Pero me cayó un segundo rayo como a los 30 años, pero ese fue atrás, o sea, ese sí estaba yo muy consciente, estaba conmigo en un lado. Y entonces cayó ese rayo y me traspasó, sentí yo la corriente como me traspasaba por todos lados, ¿no? Ujú. Cosa poderosa, intensísima, ¿no? Tenía yo 30 años más o menos. Entonces ahí ya después conocí yo a un chamán, Oso Negro, Ujú. que es de la tradición granicera de México, Tenochtitlan. Entonces Ya. me dijo, maestro, pues, bueno, eso fue hace pocos años. Me dijo, maestro, si a usted le caen 2 rayos, no va a caer el tercero y ahí queda. Entonces, mejor vamos a hacer la ceremonia de granicero, lo coronamos granicero, Ya. entra al grupo de los graniceros de México, Tenochtitlan, y ya tiene una protección y trabaja con nosotros. Le dije, sí, claro que sí. Cuéntenos un poquito a qué se denomina un granicero. Bueno, un granicero es aquel que ha sobrevivido al rayo Ah, ya. y entonces despierta una cualidad especial. Ujú. Se estimula centros cerebrales, Ya. centros energéticos, y tiene una capacidad muy interesante Ujú. que puede manejar el clima, por ejemplo, Ya. hacer llover, mover Ya. las nubes, Ujú. o detener una granizada, cosas así, ¿no? Bueno, en las, Tiene esa capacidad y eso es muy antiguo, es milenario, ¿no? sí, en las tradiciones antiguas eso, se sabe que eso hacen los hombres de conocimiento, los hombres de medicina de los distintos lugares del mundo. Exactamente. Pero ser inducido al azar o por sincronicidad, ¿qué opina usted? ¿Cómo ocurre un rayo a unas personas? Porque muchos a veces hemos andado por las montañas durante tantos años y no ha pasado algo así. O pasa con un campesino o con una persona iletrada que de pronto cambia por completo. En su Así caso, es. ¿cómo lo interpreta usted? Bueno, yo lo interpreto como que llega un momento, digamos, en su camino espiritual o en su sendero evolutivo que requiere de una gran carga de energía o de algo fuerte, una sacudida para despertar, ¿no? Entonces en mi caso fue eso, ¿no? Que esa energía me despertó a otros niveles de conciencia, otra visión, se me abrió la mente, digamos, la intuición. Entonces fue algo que me sucedió así, ¿no?
¿Y usted cree que hubo una especie de destino, una preparación? ¿Por qué sucedió eso? Porque podía haber sucedido a otra persona o debía suceder eso con usted en cualquier sitio. Sí, yo pienso que fue como destino, ¿no? Como algo que tenía que sucederme. Ya, estuvo usted en el tiempo y en el lugar adecuado para que esto ocurra. Sí. Aunque los fenómenos naturales y espirituales no requieren una explicación. Sí, así es, no son racionales. Si uno empieza a racionalizar demasiado, porque sí. Pero sí pasan esos fenómenos, ¿no? A diferentes personas, en diferentes tiempos. Un sacudón de esta naturaleza podría ser equiparable, bueno, en esos tiempos, en los 70s, nosotros veíamos ya al famoso Juan Carlos Castaneda, Carlos Castaneda y Don Juan. Sí, claro. Y bueno, ahí está toda la instrucción, todo el recobrar del conocimiento antiguo que estaba completamente desarticulado, venir a menos, subestimado en todo el universo. Así es. ¿Y usted cree que el camino que planteaba don Juan a través de Carlos Castaneda, a través de la ingestión de plantas maestras, de plantas sagradas, es equivalente o equiparable de alguna manera a haber recibido un rayo? Bueno, el camino que vino a dilucidar aquí este gran chamán, don Juan, fue el resurgimiento de la tradición tolteca. Entonces, a través de muy diferentes prácticas, ¿verdad? No solo las plantas sagradas. Claro. Entonces, a través de las plantas sagradas, pues es un mecanismo también para despertar o para abrir áreas que están muy dormidas o mucha rigidez en la persona, ¿no? Para aflojar un poquito esa rigidez y abrir un sentido, otro camino, digamos espiritual o diferente, ¿no? Pienso que son caminos diferentes, tanto el rayo como la planta. El rayo es una cosa totalmente poderosa, intensísima. Intensa, ya. Y la planta, bueno, crea estados, pero es gradual, ¿no? Es gradual. Y el resto de prácticas iguales, como el acecho, como la enseñación y tantas otras prácticas. Tensegridad, todas estas prácticas. Tensegridad, de la que habla Castaneda más adelante. Qué interesante. Entonces, luego de este inicio mágico, llamémoslo, o circunstancial o sincrónico del rayo, de los dos rayos, entonces usted comienza la investigación de distintas materias que se le presentan en el camino, entra a lo que se llamó la Gran Fraternidad Universal. Y de ahí viene la formación ya académica en esta área espiritual. Sí, vamos a decir que hubo como al mismo tiempo la formación académica en el campo de lo universitario, digamos, y la otra en el campo espiritual iniciático. Entonces yo al mismo tiempo pues estudiaba astrología, también me interesó mucho lo que es la tradición de la cábala, lo que es el esoterismo, ¿no? Todas esas prácticas. Y también fui agregando poco a poco las tradiciones ancestrales de América. Por ejemplo, lo que es la tolteca mexica, pero también la maya. ¿Verdad? También empecé a conocer la tradición lakota a través de varios ancianos que venían del norte, como Antivide Pérez, Iron Shell y otros más. Y bueno, mi hermano es uno de los que se metió por esa tradición roja, y es danzante del sol. Él trabaja allá, va a las ceremonias de Arizona, ¿verdad? Con Crudok, que es un anciano también muy conocido en Estados Unidos, en el mundo. Y entonces me gustó muchísimo la tradición maya. Empecé a estudiar los calendarios, que son muchos los calendarios mayas. Empecé a acudir con los ancianos mayas, viajando por Guatemala, por la zona maya, por los diferentes centros ceremoniales, haciendo ceremonia con ellos, en todas partes, en montañas, en selva, en volcanes, en la ciudad, en todas partes. Y empecé a aprender esa tradición. La tradición maya es Sac-Be, Sac-Be, que es el camino blanco. E o B es el camino, el sendero. Y Sac es lo blanco, es el camino blanco. A diferencia del camino rojo. Son dos caminos espirituales muy profundos de mucho estudio, mucho esfuerzo, mucha disciplina. Bueno, en algún momento usted en sus videos dice, todas las tradiciones, todos los rituales son sagrados, todos nos conducen a purificarnos, a obtener más energía, a cambiar.
Exactamente, todas las tradiciones ancestrales, estas tradiciones sagradas de la humanidad, puede ser la china, puede ser la africana, puede ser la musulmana, los sufís, la cristiana también, todas estas tradiciones tienen una base muy pura, muy limpia. Después, bueno, hay sus deformaciones, pero en esencia hay una pureza. Entonces todas esas tradiciones, cuando va uno a esa, cuando uno practica verdaderamente la esencia de los ritos, los rituales, de las ceremonias, entonces uno se conecta con la naturaleza, con los planos sutiles, con los planos sagrados, con el espíritu. Los rituales son necesarios para conectarse con el espíritu de aquello que uno busca. Al principio los rituales sí son necesarios. Al principio. Al principio sí, el ritual tiene que potencializar lo que estamos haciendo, lo agranda, lo perfecciona. De acuerdo. Trato de entender esto desde la perspectiva científica, donde uno se conecta con el campo mórfico, por ejemplo. Entonces, si una tradición ha sido ejercida durante mucho tiempo por gente elevada, digamos, de espíritu, entonces es más fácil que uno se conecte al estado a través del rito. Y cuanto más gente practica, más gente está dentro de lo que es el rito. Puede facilitar eso, ¿verdad? Por ejemplo, una tradición que se ha seguido por, como los mayas, digamos, 5000 años. Entonces llega uno, empieza a hacer los ritos. Se conecta. Y se conecta. Porque es una fuerza que está ahí. En lugar de comenzar un camino largo y tortuoso. Exactamente. Salta algunas etapas y se conecta con esos estados de conciencia. Facilita la conexión. Excelente. Con las fuerzas cósmicas, con la naturaleza, con lo queda, sagrado. Me queda una pregunta. Cuando usted dice, y al inicio esto no es para todo el mundo. Sí, el ritual es necesario al comienzo, por supuesto, y después. O sea, digamos que al principio, digamos, uno no tiene ese conocimiento, esa fuerza de voluntad, esa conexión. Pero a medida que va avanzando, se va conectando. Y entonces los rituales le sirven para hacer eso. Pero llega un momento en que es la facilidad de conexión es tan grande que ya no necesita el rito. Exacto. Es una conexión automática, es la mente que se conecta inmediatamente, instantáneo, ya está conectado. Excelente. Pero eso no es fácil, esto requiere mucho tiempo. Es un condicionamiento, es una práctica constante. Un entrenamiento que lo va llevando, hasta que ya no necesita, digamos, los aditamentos, las cosas así que uno hace. Digamos en términos bien simples para que nuestros amigos que nos ven en el canal Agni Conciencia Evolutiva de YouTube, es decir, que cuando usted aprende a leer ya no tiene que pasar por aprender el abecedario, porque ya sabe leer y expresarse y escribir perfectamente. Sí. Entonces una vez, digamos que es un símil apropiado a esto. Sí, es que la mente tiene muchos niveles. Entonces digamos que primero la mente instintiva, luego la mente racional. Que es la mente del científico, digamos, bien aplicada, luego la intuición, pero hay algo más arriba, la revelación. Entonces el conocimiento se le revela, no tiene que estar leyendo, tomando un curso ni nada. Dios le enseña directamente. Lo asume directamente. Se revela todo eso, le llega. Y la mente se va iluminando, que es la última etapa, la mente iluminada. Vamos a llegar un poquito más allá a esto. Quiero especificar que esta parte, este segmento va a ser como la trayectoria desde cero, desde su nacimiento hasta su maestría. Hablemos un poquito de cómo llegó su maestría después de muchos años de práctica. Sí, bueno, yo empecé a los 15 años y el reconocimiento como maestro me llegó en el 2008. Ya. O sea que tardó muchos 40 años, no menos, tardó 15, 52 menos 15, 37 años. Ya. Bueno, es bastante. 37 años de caminar, de aprender. Por distinto. Yo llegué a la maestría hasta los 52 años. La constante de ustedes, el camino de la organización de lo que se llamó la Gran Fraternidad Universal. Esa fue la columna vertebral de su conocimiento. Fue el inicio. Pero fue enriquecida por distintas vertientes de conocimiento desde todos los lados. Sí, eso fue el inicio desde el 71 hasta el 96 más o menos. Ya. Después entonces seguí yo a mi maestro Domingo Díaz Porta, que fundó y fundamos el Movimiento Acción por la Unidad Mundial. Ya.
que tiene los mismos principios del gran fundador de nosotros, que es el doctor Serrano de la Ferrier. Y ahí el maestro mismo ya había fundado desde hace mucho antes en la Mancomunidad de la América Indígena Sur. Entonces desde el 80 y pico ya estábamos nosotros metidos en eso, ¿no? En esos estudios. Después ya se fundó la Soberana Orden Solar de Chichén Itzá en el 98, que es la parte interna, iniciática, espiritual, la de los maestros y los discípulos. Y eso entonces yo participé en la fundación y así seguí caminando con el maestro Domingo. Y en el 2008 él me reconoció el grado de maestro y guía espiritual de la Orden Solar de Chichén Itzá. Pero el camino ha sido muy largo porque yo empecé a peregrinar en el 74. Mi primer peregrinaje fue al Kumbh Mela del 74, a la zona del Valle Sagrado de los Incas, en Machu Picchu, con el hermano mayor, doctor José Manuel Estrada, que era el dirigente, y el maestro Domingo Díaz Porta, que recientemente había recibido el grado de maestro. Y a partir de ahí pues he recorrido muchos países, me ha tocado, más ahora como maestro, desde Canadá hasta Chile. Me faltan nada más Brasil y otro país por ahí, pero casi todo, parte de Europa también he estado por ahí. Tengo una pregunta. El título de maestro viene a través de todo un proceso, dentro de una rama o vertiente de conocimiento o un grupo de maestros. Y la pregunta es, energéticamente, ya en mi plano vivencial, ¿qué significa para ustedes? Bueno, el grado de maestro tiene que ver con la conexión con el plano divino. Entonces se da de cuenta que se llega a un estado donde tiene uno la capacidad de abrir las diferentes dimensiones o estados hasta llegar a la conexión. Digamos que está el plano físico, el plano astral, el plano mental, el espiritual y el divino. Pero entre todas ellas siempre hay algo que como que sí, no deja pasar bien la corriente, ¿no? Entonces el maestro tiene la capacidad de abrir las frecuencias, se da cuenta que está como un poco, hay como sellos entre los planos. Entonces el maestro tiene la clave y abre los sellos, entonces abre el plano físico, astral, mental, espiritual. Tiene esa capacidad de abrir los sellos para hacer la conexión con el plano, directamente con el plano divino. En la parte física, ¿usted cómo describe un plano diferente de otro? Porque estamos hablando ya de los distintos niveles. Son estados vibratorios. Eso no se los ve. Nosotros no podemos ver. Bueno, hay gente que sí lo puede ver porque han desarrollado el sexto chakra, son como evidencias. Y ellos pueden ver los diferentes planos. Pero la mayoría de la gente generalmente no ve. Pero entonces sí son estados vibratorios diferentes. Frecuencias vibratorias cada vez más sutiles, hasta que llega la vibración más sutil o más pura. Las frecuencias, el plano físico coexiste en las distintas frecuencias. Sí, por ejemplo, existe el plano físico del físico, que es este. Existe el plano físico del astral, existe el plano físico del mental, el físico del espiritual. Siempre hay un plano físico correspondiente al plano que estamos hablando, pero no, digamos, alguien en el físico del físico, tal vez tú tengas la capacidad de ver el físico del astral. O el físico del mental. Entiendo que son las frecuencias diferentes, pero lo que quiero entender, y nuestros amigos estarán de acuerdo o interesados en averiguar un poco más, estos planos donde coexistimos son mundos paralelos, lo que se denomina. Están todos aquí mismo, por ejemplo, aquí yo tengo el cuerpo físico, aquí mismo está el astral, aquí está el mental, aquí está el espiritual y aquí está lo divino. Están superpuestos todos. Pero se superponen, pero abarcan un poquito más. ¿Verdad? Por ejemplo, el campo energético completamente del ser humano sería extendiendo los brazos totalmente hacia el lado y hacia arriba. Entonces forma lo que antes se le llamaba el huevo luminoso, con sus diferentes capas energéticas. Física etérica, que está ligada, astral, mental, espiritual, etc. Pero todos estos planos humanos, todos estos planos que podemos definirlos en esta comprensión, coexistimos en este mismo tiempo-espacio. Sí, pero hay otras dimensiones. Quería llegar. Ejemplo, esta es la tercera dimensión, nosotros nos movemos en la tercera dimensión.
pero ya en la cuarta dimensión. La cuarta, la quinta, ya. ¿Verdad? Entonces es diferente. Por ejemplo, en la cuarta dimensión participa de lo físico y de lo mental. Ya. En la tercera dimensión, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. De acuerdo. Pero en la cuarta sí. Ya. Sí pueden ocupar el mismo espacio. Ya. En la tercera dimensión, nosotros estamos sujetos al tiempo y a las dimensiones, al espacio. Pero en la cuarta dimensión nosotros trascendemos ni tiempo ni espacio. Ni tiempo ni espacio. Ya, de acuerdo. Entonces nos podemos desplazar en el tiempo y también nos podemos desplazar en el espacio. Pero eso es la cuarta dimensión. Cuarta dimensión. Y en los sueños muchas veces lo hacemos. Estar dormido. En la cuarta dimensión y podemos visitar y movernos y traer información y todo lo demás. Y la quinta dimensión, ¿cuál es el límite para acceder a la quinta dimensión? La quinta dimensión es muy difícil. En la quinta dimensión todo es mental. Ya. Entonces todo está hecho de una energía tan pura, que es la energía de la creación. Si alguien se conecta con la quinta dimensión, puede crear lo que quiera, lo que sea. Los que se conectan un poco con la quinta dimensión son los artistas, pero los buenos, ¿verdad? Claro. Entonces un artista puede crear una melodía tan hermosa que hace llorar a la persona. Hablemos de los grandes compositores mundiales, por supuesto. O una pintura que los deja a uno extasiado. Pero también la gente muy creativa, un gran científico también se conecta y recibe una cosa pequeñísima de la quinta dimensión y con eso hace un gran descubrimiento. Por supuesto. Porque la quinta dimensión es la dimensión de la creación. De la creación. Y en la quinta dimensión el tiempo es totalmente diferente para nosotros. Meterse en la quinta dimensión es meterse casi en la eternidad. ¿Una persona que vive en quinta dimensión todavía tiene cuerpo humano? Ya no pertenece a este reino, pertenece al quinto reino. Nosotros pertenecemos al cuarto reino, el reino humano. Hay un tercer reino, el reino animal, y hay un quinto reino. El reino de los cielos, el reino de los superhumanos. Quizá podríamos ir a ese tema un poco más adelante, déjenme terminar esto, porque me parece fascinante todo esto, por supuesto. Estamos hablando de la maestría. Un maestro, ¿cuál es su relación con lo que se denomina iluminación? Está en el proceso de alcanzar ese estado, ¿no? Ya. La iluminación, cuando se alcanza, ya no permite estar en este plano, en este planeta, digamos, pasa a otro lugar. Físicamente ya no puede físicamente estar. Físicamente ya no. Puede estar, pero no es el común, no es lo... No es el común. No es lo... Entonces un maestro está en el proceso también, como todos nosotros. Todos nosotros estamos en un proceso. Transitamos el cuarto reino, acercándonos al quinto. Ya. ¿Verdad? Mientras más nos acercamos, más se acerca la iluminación. ¿Verdad? Mientras más cerca, más vibra con las estrellas, con el plano solar. Mientras más alejado, más vibra con la luna, con los instintos, con la tierra. Está más apegado a las cosas. Emociones, sentimientos. Emociones, sentimientos. Y mientras más avanza, más desarrolla su intuición y el proceso de la revelación de la sabiduría. Entonces, mientras más se acerca a la iluminación, lo que adquiere es una sapiencia, un conocimiento total. Pero nosotros estamos en ese proceso, todavía no. Yo, por ejemplo, yo todavía estoy. Me falta mucho todavía para llegar a ese estado. El doctor de la Ferrier, antes de su partida, ¿habría llegado a la iluminación o tenía un más alto grado de iluminación que antes, por ejemplo? Antes en su proceso, quizá usted pueda tener no sé en cuánto tiempo un alto grado de iluminación, mientras que ahora tiene un grado incipiente de iluminación. ¿Es correcto decir eso? Sí, el maestro de la Ferrier, pues claro, él alcanzó el máximo grado de iluminación. Ya. Y entonces al alcanzar ese grado, entra en una corriente muy poderosa, muy sutil, muy elevada. Y entonces el cuerpo físico no resiste esa fuerza tan poderosa, ¿no? El físico del físico. Ya. Entonces tiene que pasar a otro nivel, a otro plano. Ya se mueve como un ser de luz. Ya es diferente. Igual que su libre hermano mayor, doctor José Manuel Estrada, él también alcanzó el séptimo grado. O sea, el grado de la iluminación. Entonces se convierten en seres luminosos. Y eso se llaman Kalki avatares. Kalki quiere decir 10. Ya. Entonces hay el maestre, pues es el Kalki avatar, el doctor de la Ferrier. El noveno fue Jesús el Cristo. El octavo fue Krishna. El séptimo fue Rama. Y así va para atrás. O sea, es una denominación a través del tiempo de los maestros que alcanzaron cierto grado de iluminación.
Así es, y es dentro de la tradición oriental, Avatar. Ya. Avatar es el equivalente de Cristo Rey, o de Mesías, depende de la tradición. Dentro de este contexto, maestro, ¿usted cuándo asumió su misión? Bueno, ya formalmente, yo creo que fue cuando cumplí unos 32 años, Ya. Que yo entendí que ya tenía yo que dedicarme más seriamente a todo esto. Yo ya estaba casado, tenía 2 hijos pequeños, tenía mi clínica, mi consultorio, pero ahí me di cuenta que tenía que entregarme a una misión más. Dijo todo esto para dedicarse a su misión. Empecé a dedicarme más muy formalmente a eso, y ya totalmente al 100% fue en el 2008, cuando recibí el 4º grado, el grado de maestro, gurú dentro de la tradición tibetana. Y en maya se llama Aj, Ambesaj. Aj quiere decir el que se dedica, y Ambesaj es el maestro, el que se dedica a enseñar en maya. El grado maya es Aj, Ambesaj, el 4º. Y ahora con el peregrinaje que hicimos a la zona maya en el 2002 en diciembre para recibir el 13 Baktun, el cambio de frecuencia vibratoria planetaria, el ciclo maya de 5000 años, recibí el 5º grado, en manos de mi maestro Domingo Díaz Portas en Tikal, en la ciudad esa antigua maya Tikal, a la orilla de una pirámide, momentos muy felices, muy especiales. Muy propicio el sitio y el tiempo, ¿no? Y recibí entonces el 5º grado. Satchela se dice. Aj Kamaltán, el discípulo consagrado a las cosas divinas. Es en maya. Entonces su misión va adquiriendo mayor responsabilidad. Sí, ahora el maestro me ha nombrado director mundial de Acción por la Unidad Mundial. Ya. Yo soy el director mundial del movimiento espiritual, cultural, de servicio, social, que trata de unir a las personas y a los grupos que trabajamos por la espiritualidad, por el desarrollo de la paz planetaria, de la unidad. Queremos que se quiten las fronteras, sabemos que las físicas casi es imposible, pero las mentales sí podemos derribarlas, unirnos, trabajando en armonía con otros grupos, porque afortunadamente hay muchos grupos dedicados a este tipo de trabajo. El rescate de la madre tierra, o sea, que no se vea como algo que hay que explotarlo y acabarlo, ¿no? Definitivamente. Hay un gran crecimiento de la conciencia en ese sentido. Sí. Y bueno, son tiempos formidables porque hay grandes cambios en este momento y qué bueno. Con estas charlas, con esta conversación quiero cerrar este tema que tiene que ver un poco con el proceso de su crecimiento. Si le parece, cerramos este campo y empezamos otro. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a usted.